Saludos. Por este medio voy a dar una tutoría sobre el tema de ecuaciones exactas. Eh, bueno, en las tutorías pasadas vimos por sustitución, separables, etc. Hoy vamos a ver un nuevo método en el cual se llama ecuaciones exactas, el cual ya sigue un procedimiento fijo y es mucho más fácil de resolver. Ok. Primero hay que definir qué son ecuaciones exactas. Ok. Supongamos que un diferencial de una función de dos variables, si z es una función respecto a x y y, y con primeras derivadas parciales continuas en una región R del plano x y y, entonces su diferencial es, llamamos que el diferencial de z es igual a la derivada parcial de f respecto a x por d sub x más la derivada parcial de f respecto a y por d sub y. Entonces, eh, tenemos un caso especial cuando la función de x y y es igual a una constante c. Entonces, eso significa que la derivada de z es igual a la derivada parcial de f respecto a x más la diferencial de parcial de f respecto a y equivaldría a cero. Entonces, nosotros podemos ponerlo como una expresión, sea una función m eh, con variables x y, acompañando con el diferencial de x, más la función n con variables x y, por la diferencial de y. Entonces, eso es una diferencial exacta en una región R del plano x y. Corresponde a la diferencial de alguna función fx y. Entonces, tenemos esta ecuación. ¿Ok? Y vamos a llamar la ecuación exacta si cumple el siguiente parámetro. Si nosotros derivamos la función m respecto a la de a y la función n respecto a x, y si nos da el mismo valor, entonces ambos son exactas. Claro, para ello tiene que cumplir una cierta de requisitos, como que tiene que ser continuo en una región rectangular R, definida por A, definida X entre A y B y Y entre C y D. Entonces, esa es una condición necesaria y suficiente para que eh, la función m más la función n sea un diferencial exacto. Okay. Veamos el método. Okay. Bueno, primero reorganizamos la función de forma que nos quede la función m por la diferencial de x más la función n por la derivada de y. Luego comprobamos que tanto la función m y n son exactas. Entonces, aquí hay dos formas de resolverlo. Okay. Podemos agarrar la función m o la función n. Okay. Si nosotros agarramos la función n, nosotros tenemos que integrar respecto a y sumarle una constante que en este caso sería una función x. Okay. Una vez que hemos encontrado esa integral, hoy la derivamos respecto a la otra variable, que sería x. Y esa la igualamos a la función m para despejar esa constante, esa función GY'. Okay. La integramos y encontramos G. Y esa la sustituimos en la primera ecuación que encontramos, que es la integral en la función Y. Okay. Si nosotros, la otra solución es si agarramos la función M. Si agarramos la función M, tenemos que integrar respecto a X, luego y sumarle una función en Y. Luego derivar en Y la igualamos a la función N. Despejamos en este caso la función G' de X
la integramos respecto a, en ese caso sería la variable y luego la sustituimos en la primera ecuación que encontramos. Veamos la forma en que se soluciona. Okay. Vemos en este ejemplo. Okay. El primer paso es, si no está ordenado de esta forma, hay que ordenarla y distinguir cuál va a ser mi función m y cuál va a ser mi función n. Okay. Entonces, primero compruebo que sean exactas. Para ello, la función m la tengo que derivar respecto a y. Entonces, al derivar respecto a y, me queda 2x. Y la función n la tengo que derivar respecto a x. Y me da 2x. Como me dio el mismo valor, compruebo que son exactas. Okay. Una vez que yo comprobé que son exactas, puedo seguir al siguiente paso, el cual igualar las derivadas parciales a la función m y n. Okay. En este caso, se eligió la función m. Okay. Entonces, 2x y de sub x, y tengo, esta es mi función m, y esta es mi función n. ¿Verdad? En este caso, si yo elijo la función m, entonces yo lo que tengo que hacer es integrarla respecto a x. ¿Okay? Entonces, la integro 2x y de sub x. Esto me va a dar x al cuadrado por y tengo que sumarle una función y. Llamémosle h de y. Okay. Este es el primer paso. Eh, Luego, tengo que derivarla respecto a y. Entonces, esto me va a dar x al cuadrado más h' de y. ¿Okay? Entonces, esta derivada la igualo a la función n. Abajo me va a dar x al cuadrado menos 1. Y despejo h'. Entonces h' me va a dar, se eliminan las x al cuadrado, me va a dar menos 1. Okay. Y hoy integro esta función respecto a y. h' de y por d sub y es igual a la integral de menos 1 por d sub y. Okay. Y aquí ya encuentro la función hy. ¿Okay? Y me va a dar menos y. Entonces, este hy yo lo sustituyo en esta ecuación, en la primera ecuación que encontré al integrar m respecto a e sub x. Entonces, al sustituir, me va a dar x al cuadrado por y menos y esto lo tengo que igualar a la constante c que dijimos. Entonces, aquí ya llegamos a nuestra solución que queríamos de resolver la ecuación diferencial. Vemos los pasos por separado para ver que llegamos a la misma solución. Y es así como se resuelve este tipo de ecuaciones. Okay. Veamos otro ejemplo.
Identificamos cuál va a ser mi función m, que es la que acompaña la diferencial de x, y mi función n es la que acompaña la derivada de y. ¿Ok? Entonces, el primer paso es comprobar que son exactas. Para eso m lo derivo respecto a y n respecto a x. Y como nos dio la misma función, son exactas. Luego, ya sé cuál es mi función m y mi función n. En este caso, hoy se eligió la función n. Okay. Entonces, la función n, permítame, mi función n la tengo que integrar respecto a y. Okay. Entonces, la integro respecto a y. Me va a dar, quiero ver, la integro respecto a y. Me va a dar y por seno de x. Y aquí me va a dar coseno de y por x. Y tengo que sumarle la constante. En este caso, la constante, como estoy integrando respecto a y, la constante va a ser una función en la variable contraria. En este caso sería x. Entonces, una vez que yo tengo esta función, la función que va a ser mi solución, yo tengo que encontrar h de x. ¿Okay? Para ello, lo que hacemos es derivar esta función respecto a x. Bueno, integramos respecto a y para encontrar f de x, y. Hoy derivamos respecto a x. Nos dio esto. Y esto lo igualamos con la función m. Entonces, que es coseno de y más que coseno de x. ¿Okay? Entonces, si yo igualo la derivada respecto a x con la función m, me va a quedar y coseno de x más coseno de y más h'(x) es igual a coseno y más y coseno de x. Entonces aquí veo que se me eliminan estos términos. Por lo tanto, h' de x va a ser 0. Okay. Entonces, al integrar esto, me va a dar la constante C1. Entonces, ya encontramos h de x, la cual la vamos a sustituir en mi función f de xy. ¿Qué sería esto? Entonces, la sumo como constante 1. Entonces, escribo nuevamente la función f de xy. Coseno y más y coseno de x más c1 igual a c. Okay. Esto lo puedo escribir como simplemente c menos c1, como una simplemente c. La puedo renombrar así. Entonces, al final yo ya tengo mi solución de mi ecuación diferencial ordinaria. Exacta. Veamos otro ejemplo. Aquí yo tengo un valor de problema inicial en el cual al resolver mi ecuación diferencial ordinaria, yo sustituyo x y y para encontrar la constante c. Okay. Bueno, en este caso, lo primero que tenemos que hacer es reescribirla. En este caso, pasamos este factor del denominador al otro lado, me quedaría multiplicando. Entonces me quedaría e a la 2x por coseno de y más x al cuadrado por y' es igual a menos 2 a la 2x menos por seno de y más 2xy. Entonces,
y esto lo paso todo al lado izquierdo para igualarlo con 0. ¿Okay? Entonces, en este caso, yo aquí concluyo como este es y', es la diferencial respecto a y. Entonces, esta sería mi función n y esta sería mi función m. Ajá. En teoría tendría que estar por la diferencial de x, pero como no, me baso de este, que es n sería la diferencial de y. Entonces yo ya encontré cuál va a ser mi función n y cuál va a ser mi función m. El siguiente paso es comprobar que sean exactas. Para ello, m la derivo respecto a y n respecto a x. Y efectivamente me dio la misma ecuación. Igualo las derivadas parciales a la función m y n. Okay. En este caso elegimos la función m. Entonces la función m la integramos respecto a x. Nos dio esta función. Okay. Sí. Siempre recordemos que al integrar la función respecto a x, siempre hay que sumarle una constante que sería una función de la variable contraria, en este caso sería y. Okay. Entonces hoy ya tengo mi función que sería la solución de mi ecuación diferencial ordinaria. Lo único que tengo que encontrar es g de y. Okay. Para ello, esta función la tengo que derivar respecto a y. Y se iguala con la función n. ¿Okay? La derivamos. Nos dio e a la 2x por coseno de y más x al cuadrado más g de prima y. Le igualamos con la función n. Entonces aquí vemos que se eliminan estos términos. Y g de y' me dio igual a 0. Le integramos. Me va a dar una constante C1. ¿Okay? Entonces, básicamente, como les había dicho, C menos C1 se puede nombrar como una constante C. Entonces, al final, la solución implícita sería que f de xy igual a la 2x por seno y más x al cuadrado de y igual a c. Ok. Como tenemos un problema de valor inicial, simplemente sustituimos 0 por x y y igual a primerios. Okay. Sustituimos de esta ecuación que ya teníamos para encontrar c. Y al final c nos quedaría con valor de 1. Por lo tanto, hoy escribimos la solución particular para este problema de valor inicial, el cual sería e a la 2x por seno de y más x al cuadrado por y igual a 1. Okay. Y con esto, espero que hayan entendido cómo es que se solucionan las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden exactas. Muchas gracias.